Bueno, señores, esperemos a ver qué grabe. Parece ser que está como lentica, ¿no? Parece que hay problemas. Bueno, listo. Ok, señores, esperemos un minutico que terminen de entrar los demás. Mucho trasnocho, jóvenes. ¿Ah? Poco sí. Sí, profe, un poco. Claro, claro. No, yo entiendo. Ah, vea, chicos, bueno, aprovechemos mientras entran los demás. Vean, ¿no? Hay unas actividades que ustedes tienen que hacer, como les comento, para este corte, ¿no? Entonces, bueno, está lo de inglés, que yo les dije que lo iba a cambiar, ¿no es cierto? Entonces, coloquemos esto aquí. Este de inglés toca cambiar fechas. ¿Para cuándo quedamos lo de inglés? Cambiar fecha. 28, profe. ¿Cuánto? ¿Cuándo? Para el 28. 28 de abril. ¿Sí quedamos en algún día? Bueno, no hay problema. Pero, ¿qué cae 28? Sí, señor. ¿Qué cae 28? Miércoles, ¿no? Miércoles, profe. Vale. Entonces, para el 28, eso sería tanto creo que quedamos que en ese día se entregaba correcto, de fluidos y de estática. Ok, se me ha olvidado cambiarlo. Muchachos, verán, no igual estas cosas pues les va a servir para el parcial porque todo eso se va a promediar, ¿no? Entonces, hay unos talleres que están prácticamente listos, se los iba a colocar hoy, ¿no? Pero pues quiero como revisarlos un poquito, entonces se los voy a colocar para que ustedes lo activen. Yo les voy a dar, diga usted, unas 3 horas, ¿cierto? Para que en esas 3 horas usted mire a qué hora lo quiere activar, ¿listo? Claro está que, ojo, dentro de las 3 horas, eso se activará, por ejemplo, creo que son 2 talleres, si no estoy mal, los que faltan. Uno que es de ortografía y otro que es de comprensión lectora. Entonces, el de ortografía, pues, póngale 1 hora, supongamos, ¿cierto? Y el otro taller, que es el de comprensión lectora, yo también les paso un texto, que yo no sé si ya se los coloqué, bueno, no, creo que no, era sobre la parte de tuberías, ¿cierto? Entonces, ese podría ser, por ejemplo, dejarles abierto ahí otra hora, por ejemplo, ahí, ¿listo? O unas 2 horitas ahí, no sé. Entonces, para que estén tranquilos, no sé si les parece, chicos, se los dejo para el sábado, ¿sí? La parte de esos 2 talleres. ¿Están de acuerdo? Y como la gente va Sí, profe, por mí no hay problema. No sé, mis otros compañeros. Los demás, ¿qué opinan? ¿Están de acuerdo, muchachos? Para este sábado. ¿En la mañana o en la tarde? Eso. Entonces, para activárselos a eso de las 9 de la mañana, ¿les parece? Y ustedes ahí pues lo abren cuando quieran. Pues verá, si quieren abrámoslo desde las 8 de la mañana y que tengan hasta las 12. Ya ustedes mirarán ahí en qué hora lo abren, ¿listo? Pero cada uno pues va a ser temporizado, va a tener un tiempo, como les comento, de 1 hora para cada taller. Ajá. Profe, buenas tardes. ¿Y si no los deja de pronto este viernes, en la tardecita? ¿O no Como muy quieran. temprano? No, es más, si quieren más tarde se los puedo dejar. Yo es para que estén más tranquilos. No hay ningún problema. Porque si de pronto ya el viernes que terminamos parciales todos nos libramos, entonces ya el viernes estamos como un poco más flojitos de trabajo. Entonces, si quieren, pues no hay problema, lo dejamos para el viernes, tranquila. Entonces, si quieren para el viernes, entonces lo dejamos los viernes. Recuerden, son 2 talleres. ¿Listo? Pues no sé, profe. Profe, una pregunta. Ajá. Espera un momentico, antes de las preguntas. Son 2 talleres para estática y 2 talleres para fluido, ¿listo? Los de estática, pues si quieren, eso los dejamos para el sábado también, o no sé, o para la próxima semana, como ustedes quieran, pero pues sí los quiero escuchar, muchachos. No, yo no quiero ser como autoritario y... Los Santiago. talleres son de ortografía y de comprensión lectora, de estática y de fluidos. Exactamente, sí, señor. Verán, el de ortografía, ese, por ejemplo, los de estática ya están, ¿cierto? Eso sí, si quieren, un ejemplo, si quieren ahorita, por ejemplo, como les comento, en fluidos y termodinámica,
La ventaja es que tenemos tiempito, entonces no hay ningún problema. Por decir algo, si ustedes quieren ahorita, supongamos, si no, profe, ¿por qué no adelantamos y hacemos los de estática ahorita? No hay problema. ¿Sí me entienden? Eso ya está. Entonces, ¿qué tienen que hacer en el de ortografía? Llegar y colocar solamente signos de puntuación. ¿Listo? Saber dónde va el punto aparte, el punto seguido. Pues se supone que ustedes deben manejar esa parte, ¿no? Entonces, llegar y colocar eso, ¿no? Colocar eso a un texto, unas frases que están ahí. Son puntos, comas, signos de interrogación y signos de exclamación. Ese sería para la parte de estática y lo mismo para la parte de fluidos. Y el de comprensión lectora, ¿cierto? Mire, el de estática es bien fácil. ¿Por qué? Porque estoy utilizando el mismo texto que les di a ustedes para inglés, el de estructuras. ¿Sí me entienden? Ese texto que está en Word. Entonces, ese mismo lo utilicé, ¿no? Para la parte de comprensión lectora. Entonces, ahí hay unas preguntas de selección múltiple. ¿Listo? Todos estos talleres se pueden resolver una sola vez. Es decir, si le fue mal la primera vez, pues ya perdió. Sí, ya no hay nada que hacer. ¿Listo? Entonces, eso, chicos, ¿no? Y el de fluidos, el de comprensión lectora de fluidos, tiene que ver con una lectura que ese sí tengo que colocárselas. O sea, ya lo tengo armado, pero me toca, pues, todavía subirlo, ¿no? Subirlo a Moodle. Todo se va a realizar en Moodle. Entonces, digan ustedes, señores, los escucho. ¿Para cuándo? ¿O los dejamos Profe, todos para el viernes? Que a mí me parece que, por ejemplo, estática quedaría bien el viernes y fluidos el sábado. No sé qué digan mis compañeros. Vale, los escucho. Muy bien, gracias por opinar, Santiago. Estática, espera un momentico, estática para el viernes. Igual, chicos, no se vayan a zarar, hombre. Eso no es cosa del otro mundo, ¿no? Son cosas sencillas, la verdad, ¿no? Estática para el viernes, ¿cierto? Y usted me dice fluidos para fluidos. O sea, estática, los dos talleres, sería hacerlos el viernes. Y fluidos, hacerlos el sábado, propone Santiago, sábado. ¿Qué dicen los compañeros? Yo voy por la de Santiago, profe. Vale, listo, y hay dos personas que están de acuerdo. Los demás, muchachos, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿De acuerdo, Norman? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, yo también. ¿Sí? Vale, listo, muchachos. Entonces, ojo, si no hay oposición, no hay gente que esté en contra, entonces no hay ningún problema. Así quedamos. Entonces, mire, el viernes, en las horas de la tarde, chicos, ustedes se preparan después de las 2 de la tarde. Les voy a dar toda la tarde, ¿listo? Ojo, queda abierto ahí, pero vuelvo otra vez a hacer la aclaración, ¿no? Está abierto desde las 2 hasta las 6. Entonces, tienen para cada taller una horita, ¿cierto? En esa horita, por ejemplo, en el de puntuación, eso no se demoran 5 minutos, pero en el otro, ¿cierto? Ahí, pues, tienen que primero leer el texto. Es más, les voy a colaborar más. El texto se los voy a mandar, si me hace de acuerdo de pronto Zaira o Marín, si me hacen de acuerdo hoy mismo, les envío el texto de fluidos, porque el de estática ya lo tienen ustedes. O sea, simplemente tienen que ponerse a leer, entender lo que aparece ahí, ¿cierto? Que es una estructura, tipos de estructura, bueno, todo lo que está ahí, ¿cierto? El texto de Word, no es más. Profe, ¿qué pasa? ¿Y dónde está subido eso? Todo eso ya es lo de la actividad de inglés. ¿No te acuerdas? Lo que están haciendo en inglés. Ahí dice, bien clarito, dice, creo que es ejercicio 1.1, ejercicio 1.2, y aparece después otro que dice estructuras. Ahí está todo eso. Está, ¿sabes en dónde está más? Está en Moodle. Ahí los puedes descargar. Ya, profe. ¿Listo, Jaime? Eso, si quiere, pues igual, revíselo para que verifique que realmente está, Javier. Eso sí me parece importante. Karen, si lo puede hacer ahorita, Javier. Profe, ese texto también es para lo de signos de puntuación. No. El de signo de puntuación, el de signo de puntuación sí es otro. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vea, para eso sí les pido el favor. Si tenemos falencias en eso, por favor, ahí hay un resto, muchachos, un resto de documentación. Coloquen ahí en internet ortografía, ¿cierto? O cómo colocar signos de puntuación, ¿ya? Y ahí aparecen unas pautas muy sencillas como para que ustedes sepan y no tengan problemas. Todos estos talleres, pues se van a evaluar con el parcial, ¿cierto? Como se había planificado apenas nos conocimos en este semestre, ¿cierto? Estos tienen un porcentaje, ¿se acuerdan que habíamos hablado de eso?
que ya ahorita no sé qué porcentaje es, ya me toca revisar eso. Entonces, eso, pero eso tiene su porcentaje y toda la cosa. Entonces, pero ahí, muchachos, mire, son punticos regalados. Bueno, entre comillas, ¿no? Regalados, pues. ¿No? Eso ya depende de ustedes. Si ustedes se ponen pilas, como les comento, ahí está la literatura. Lo de estructuras es ponerse a leer. ¿Son cuántas? Como 3 hojitas, ¿cierto? Lea bien bonito, entienda todo eso. Y ahora sí, ¿qué es comprensión lectora? Yo le hago preguntas sobre ese texto, ¿ya? Ahí le tiene pues sus cascaritas, obviamente, pues para mirar a ver si usted realmente leyó ¿cierto? Analizando, ¿no? Y listo. Y ya, creo que, no, la verdad no me acuerdo cuántas preguntas son de eso, pero bueno. Y lo mismo, ¿no? Y ya. Y ya se ganó sus punticos, ¿no? Y lo mismo con un signo de puntuación. Termina eso y pum, ya tiene sus punticos ganados. Pues si ya le va mal, ahí sí grave, muchachos, ¿no? Pero pues ahí, esas son las ayudas que yo puedo pues también colaborarles, darles ahí, en esa parte. Bien. Y entonces, mire, el viernes quedamos de 2 a 6. ¿Listo? 2 a 6, dejando 1 hora para cada taller. 1 hora para cada taller. 1 hora. Profe, qué pena. Ahí ¿En qué módulo está cambiar subido lo de... ¿Cómo, Haider? Haider. ¿En dónde está subido lo de... Lo del video? Lo del Yo no video. lo encuentro, profe. Está en Moodle. En Moodle, Haider. Venite, Sí, Guío, pero verás. ¿en qué Está en módulo? Moodle. Ya módulo 1, ya ahorita mismo estoy aquí. Está en módulo 1, lo de inglés. Lo de inglés, ¿no? Ah, Lo ya, de inglés. Ahí está, dice actividad en inglés. Y ahí está el PDF para que lo descarguen. ¿No? Listo, profe, gracias. Ajá. Pero, por favor, revísate también lo de estática, por favor, ¿vale? De una vez para que no hayan dudas. Ya, estática sí está. Exactamente eso. Ya Ajá. reviso. Eso es. No, lo de fluido solamente está lo de inglés. Lo de fluido sí tengo que subirles ahora. Les subo el texto que les voy a preguntar. ¿Listo? Eso sí tengo que subirles. ¿Ok? Listo, profe, gracias. Bueno, ok. Bueno, listo, muchachos. Entonces quedamos así. Y el sábado quedamos, entonces, en la mañana. ¿Listo? Profe, una preguntita. Señora. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Profe, en verano lo que pasa es que a nosotros, o sea, en esa tabla de cálculo que usted hizo, nos sale 1.1 estructuras, ¿no? En mi grupo. Entonces, a lo que vamos acá, a lo de inglés en Moodle, aparecen 1.2, 1.3 y 1. Sí, pero ya ahí lo cambié. Cogeríamos... No, sí, ya no, lo profe. cambié. Sí. Ahorita volví a entrar y me aparece así. No, pero es que sí, lo que tú dices es verdad. No, ya lo cambié en la hoja de Excel compartida que tienen ustedes. Ahí está, ya están los cambios hechos. El 1.1 se cambió por... Revíselo, creo que se cambió por 1.3, no sé. Listo, profe. Revíselo, si quieres, revíselo de una vez. Revíselo de una vez Vale, para que profe. lo mire. En la Ya le hojita. digo. Vale, ok. Bueno, listo, muchachos. Mientras lo revisa, quedo pendiente de su respuesta. ¿Listo, Karen? Zaira, coménteme. Dice la compañera Juliana Montenegro, creo que es ella, que no tiene energía, que ella vive en Piales. Juliana Montenegro. Sí. Vea, chicos, Montenegro. Listo. Verán, para esos talleres, señores, yo no voy a estar volviendo a hacer esos talleres, señores. ¿Listo? Por eso estamos quedando en acuerdo con todos. Mire, yo no estoy siendo autoritario, no le estoy diciendo se hace tal fecha, no, le estoy dejando a ustedes para que no me vayan a salir con que ya tuve problemas. Es más, les voy a dejar mediodía para cada una. Sábado de 8 a 12 de la mañana y viernes de 2 a 6, para que no vayan a tener problemas que se me fue la energía. Si se les va la energía, tienen 4 horas, señores, para que miren cómo solucionan ese problema, ¿vale? ¿Ok? Entonces, por favor, porque si no, se vuelve un problema después. Y listo, señores. Bueno, entonces, demos comienzo a la clase del día de hoy. Bueno, señores, entonces... Comenzamos pues con la parte de fluidos. Comenzamos con una nueva temática, Profe, ¿no? sí está cambiado. ¿Sí está? Perfecto. 1.3. ¿Listo? Por los 1.1 por 1.3. Perfecto. Ok. Gracias, Vale, profe. vale. Listo. Usted también por estar enterada. Listo, señores. Entonces, hoy comenzamos con una nueva temática, señores, que es la parte
de la termodinámica, ¿cierto? Que es algo que nos compete bastante a nosotros como seres simplemente de este planeta, simplemente por ser parte de este planeta ya estamos inmersos en esta nueva temática, ¿no? La parte de termodinámica. Entonces es algo bien importante, ¿no? Dado que debido a esta termodinámica se dan muchas situaciones de la vida, ¿no? Comenzando con usted mismo como ser humano, ¿no? El hecho nomás de sentir esas diferentes sensaciones, ¿no? Por los cambios, entre comillas, de temperatura y toda esa cuestión. Mire, ahí está la aplicación de la termodinámica como tal. La termodinámica, señores, tiene mucho que ver con la parte industrial, ¿no? Gracias a la termodinámica, pues, se puede explicar y se han desarrollado, pues, máquinas, ¿no? Ejemplos, el motor de combustión interna. El motor de combustión interna, pues, es el motor de un vehículo, ¿no? De un carro, de una moto, por ejemplo. Eso se llaman motores de combustión interna. Entonces, alguien por ahí puede estar pensando, profe, o sea, que hay motores de combustión externa, claro. O sea, ¿qué quiere decir que la combustión sea interna? La combustión, pues, se realiza directamente, pues, dentro del motor, ¿no? Como para ser más, mirar, pues, las palabras que estoy utilizando, ¿no? Entonces, ¿qué es un motor de combustión externa? Motor de combustión externa es, por ejemplo, el motor de una locomotora, en donde la combustión, ¿cierto?, se realiza, es fuera del motor como tal. O sea, la combustión, por ejemplo, ¿cómo funciona un motor de una locomotora? Con leña, llega y se prende, por ejemplo, agua, ¿cierto?, en un tanque cerrado, ¿cierto? Y esa agua, pues, lo que hace es, con el calor se transforma de líquido a gas y ese gas queda a alta presión. Ese gas se transmite por unos conductos a alta presión, ¿cierto?, hacia el motor como tal, ¿cierto? Pero entonces, ojo, la combustión se está dando en otra parte. Entonces, cuando se abre una valvulita, haga de cuenta un grifo, ese gas que está a alta presión sale, ¿cierto?, hacia unos émbolos, o sea, hacia el motor como tal, y eso es lo que hace, pues, que se muevan las ruedas y todo ese cuento. ¿Listo? Eso es. Entonces, dado una parte de la física llamada termodinámica, muchachos, pues es que se presentan todos estos fenómenos, ¿no? Entonces, a través de la termodinámica en general podemos nosotros explicar, ¿cierto?, el por qué nosotros debemos usar ropa clara, ropa de colores claros, ¿cierto? ¿Por qué no se ha dado cuenta usted que cuando uno va a un clima caliente, llámese Cali, llámese la costa, ¿cierto?, uno llega y se viste siempre de colores claros, ¿no? Ojalá blanco, ¿no es cierto? Y eso tiene la razón y su explicación en esta parte de la física llamada, pues, termodinámica, ¿no? ¿Por qué cuando uno está en un sitio en donde está mucho frío, lo que hace es abrigarse lo que más pueda, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? A veces uno llega y le da explicaciones cotidianas o aplicando la lógica que coinciden con lo que realmente es en la parte física, y hay veces que no, ¿cierto? Ejemplo de esto es el concepto de temperatura, que ya lo vamos a empezar a ver, ¿cierto? Hoy la clase va a ser muy corta, muchachos, ¿no? Pensando, pues, en lo del parcial de mañana. Pero sí, pues, la idea es como dejar claros estos dos conceptos, lo que es la temperatura y lo que es el calor. Profe, Señora. usted ayer nos había dejado que miremos unos videos, ¿no? Sí, exactamente, sobre eso es. Ajá. Muy bien, Yo muy los bien. miré, ¿Cómo dice? yo los miré, puedo darle, no sé, algo que, o sea, lo que yo, o lo que dejó en mí. Sí, espéreme un momentico. Me interesa y le agradezco mucho, Zaira. Perfecto. Regálame un momentico, termino de hacer la introducción y seguimos con estos videos. De eso se trata. Entonces, verán, ¿no? Efectivamente. Entonces, pues, esto de la termodinámica es, como le digo, clave, es fundamental, ¿no? Y es tan importante, y si ya nos vamos ahondando a la parte de la ingeniería, y más específicamente de la ingeniería civil, señores, todo lo que tiene que ver con la parte del calor, de la transferencia de calor, ¿cierto? Y la temperatura como tal, señores, es bien clave que se
se trabaje, se analice, porque muchachos, por eso en este momento se están presentando esos efectos en la naturaleza que muchos de ustedes ya conocen, ¿no? Uno de esos es el famoso efecto invernadero, ¿cierto? Otro de esos, la famosa capa de ozono que se está desapareciendo, ¿no? Se está abriendo huecos en varias partes del planeta, ¿no? Pero todo eso, muchachos, se lo puede explicar desde el punto de vista de la termodinámica y otras ciencias afines, ¿sí? Bueno, por ejemplo, muchachos, mire, es importante mirar cómo el calor producido por el sol, pues, ¿no? Cuando llega aquí al planeta, cómo ese calor interfiere en muchos de los procesos, tanto naturales como artificiales, ¿no? Entonces, por ejemplo, es bueno, por ejemplo, analizar qué pasa cuando el calor atraviesa un vidrio o atraviesa, supóngase, un cubo hecho de vidrio, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínense que esto es un cubo, pero es hecho de vidrio. ¿Qué le pasa al sol cuando el sol penetra ese cubo de vidrio? ¿Cierto? Mire, ahí hay un fenómeno bien importante y eso que les estoy explicando aquí es el famoso efecto invernadero. Así, o sea, ahorita estamos haciendo una introducción, ¿sí? Entonces, muchachos, esto es algo bien chévere y es bien importante, es bien interesante, ¿no? Esos efectos que nosotros le llamamos temperatura, pues, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se da? Y esto lo podemos explicar desde un punto de vista microscópico y desde un punto de vista macroscópico. ¿Listo? Y para eso, pues, fue que yo ayer les pedí el favor que miraran dos videos que fueron bien importantes. ¿Listo? Que espero que todos, al igual que Zaira, todos lo hayan revisado, señores. Así podemos, esta introducción que estoy haciendo, pues, entenderla mucho más fácil. ¿Listo? Entonces, comienzo, pues, con Zaira. Coméntenos, Zaira, ¿qué le pareció? ¿Qué puede destacar de sus videos? Pero no decía que, ahí daba un ejemplo que decía que si sales de una habitación fría a una que esté pues como templada, le va a parecer calor. Pero si uno entra a un lugar que así esté a unos 25 grados centígrados, no sabemos la sensación que vayamos a sentir. Porque nuestros cuerpos, es diferente el calor que almacenamos. También decía que la temperatura es una magnitud de frío o calor, que también la temperatura se da por la agitación de las moléculas. Y por ende, pues se da tiene una mayor energía interna, que la energía interna se da porque la materia está compuesta por moléculas y las moléculas tienen movimientos con mayor o menor velocidad y que por eso se da la energía interna. También daba un ejemplo que decía que si juntamos dos cuerpos, caliente y frío, el frío se calienta y el caliente se enfría, porque ahí se da una transferencia de calor, de energía. Entonces dice que el caliente se disminuye de energía porque se da un desprendimiento de calor. Y el frío le aumenta la energía porque absorbe calor. También que la energía transferida también es conocida como calor, como energía calorífica o también como energía térmica. Y que esto siempre va a depender pues de la temperatura. O sea, y también se da siempre que, o sea, tiene que haber una diferencia de temperatura para que esto se dé. Excelente, muy bien. Y también que le digo que la temperatura son magnitudes medibles, que se lo hace con un termómetro, que es una magnitud escalar, que con energía interna o también se podría decir con energía cinética. Se lo puede medir, o sea, tiene varios sentidos, mejor dicho, que también decía que era rotacional, con vibraciones, o traslacional. La temperatura es una medición de la cantidad de calor. Por ende, pues el calor y la temperatura son magnitudes estrechamente relacionadas, ya que el calor es la temperatura elevada
El calor es la energía producida por los movimientos de las moléculas, lo cual hace que la temperatura aumente. Y el calor es la energía que transmite de un cuerpo a otro. Entonces, el cuerpo, o sea, un cuerpo, o sea, pongámosle un ejemplo, un cuerpo con mucha masa, entonces aumenta, o sea, almacena mucho calor, aunque su temperatura no sea elevada. Y también daba un ejemplo de, o sea, a veces sí es bien casero y de todo, cuando ponemos una olla con agua sobre el fuego. Decía que la transmisión que hay del fuego a la olla es el calor, y el calor hace que se eleve la temperatura del agua. De la olla al fuego. Eso, ajá, sí, profe. Y entonces, también daba un ejemplo en el segundo video de que los metales son buenos conductores de calor. Entonces, con el frío se comprime, o podemos decir que se reduce, y que con el calor se dilata o se posterga. Eso, profe, fue lo que me... Excelente, excelente, Zaira, muy bien. Hizo un buen resumen de esos videos, excelente, me parece muy bien. ¿Alguien más quiere aportar algo, muchachos? ¿Alguien quiere ganarse punticos? Bueno, profe, todo. Perdón, un momentico, Eder, espérate un momentico que comenzó a hablar Karen. Vamos, Karen, y ahorita sigue Zaira. Zaira pues ya lo dijo todo. Yo, aparte de eso, pues me busqué las unidades de medida, ¿no? Del calor, que eran en joules y kilocalorías. Y la temperatura es en Kelvin, grados centígrados y grados Fahrenheit. Y también miré que en el video decía que el termómetro tiene una parte de mercurio. Entonces esto es como un metal. Entonces, como dijo Zaira, este es un buen conductor de calor. Y también había un ejemplo que era que lo que ellos se preguntaban, ¿no? Que por qué no podía cerrar la ventana cuando hacía calor. Entonces, depende dice que cuando la fuente es fría, esto hace que se comprime. Y cuando pues la fuente de calor se dilata. Entonces eso se debía, profe. Y también miré sobre la transferencia de energía, que era sobre los cuerpos a diferente temperatura, ¿no? Que el que más se calienta, al más caliente se enfría, y el que está más frío se calienta. Esto se debe porque las moléculas del cuerpo caliente son más, o sea, tienen más energía, y chocan con las del cuerpo frío. Entonces ahí se van o sea, se intercambia, digámoslo así, la temperatura. Y en la temperatura indica la intensidad de calor o frío que tiene un cuerpo o un objeto o el medio ambiente. Vale. Bueno, la temperatura es un calor medible y, como lo dijo Zaira, es una magnitud escalar. Y aquí podemos mirar la energía cinética, ya que pues hay movimiento de moléculas. Y el calor es una energía que se transmite de un cuerpo a otro. Otra cosa que había mirado, profe, era de la masa de un cuerpo, ¿no? Cuando un cuerpo de mucha masa, hace que se almacena gran calor, más no, la temperatura no es muy elevada. Eso, profe. Excelente, qué chévere, chicas, ¿no? Por lo menos ahorita, pues las dos chicas, las felicito. Qué bien que hayan tomado esto con responsabilidad, mire. Y miro que es como provechoso, mire, colocarles este tipo de actividades. Las felicito. Muy bien ustedes dos. Ahorita les hago unas preguntitas a todos. Muy bien. Cuando dicen que gana energía es que absorbió calor, y cuando la perdió la energía es cuando desprende el calor. Desprende el calor. Muy bien. Vale, muy bien. Listo, Karen, la felicito. Muy bien. Eider. No, profe, pues ya iba a hablar prácticamente lo mismo, profe. Qué pena. No hay problema. Coméntame algo. Según pues lo que tú también, miraste. También hablaba sobre unos ejemplos que, por ejemplo, el ejercicio físico que permite quemar calorías, que lo que hacía que una persona que entre más movimiento
haga, iba a producir más calor, lo que le iba al cuerpo a sumar una temperatura y que eso pues le ayudaba a quemar calorías. Y lo otro, pues, que un otro ejemplo que otra persona que, pues, de la vida cotidiana, ¿no? Que cuando estaba cocinando, pese a que estaba en el mismo lugar, ella recibía el mismo calor que prácticamente le estaba ejerciendo a los alimentos, lo que hacía que en el ambiente se transforme el calor a una temperatura mayor. Vale, vale, muy bien. Listo, Aider, muy bien. Y acerca de las y cómo se miden, lo que dijo Karen, pues eso iba a decir, pero ya lo dijo ella. No, pero sí me puedes decir más cosas, Aider. Aider o para cualquiera, si no, muy bien, Aider. Muy bien, también, chévere. Bueno, si no, cualquiera de ustedes, por favor, ojo que estoy teniendo en cuenta esta participación, ¿no? ¿Listo? Permítanme, chicos, porque esto se está teniendo en cuenta, ¿no? Por si acaso. Y esto va para el segundo corte, señores. ¿Listo? Profe, Otra cosita. ¿Quién? ¿Karen? ¿Karen o...? Sí, Karen. Sí, Luego profe, Luisa. me olvidé de decir los instrumentos de medición, que el de calor era el calorímetro, se llama, y de la temperatura el termómetro. Eso es. Vale. Muy bien. Listo, Karen. Vamos, Luisa María. Pues, profe, yo quería decir, pues yo miré los videos ayer y con lo que han dicho mis compañeros, pues yo puedo como decir que se busca como un equilibrio, ¿no? De transferencia como de calor, cuando hay transferencia de calor. Ajá. Porque, por ejemplo, a ver, tenemos, cuando nos colocamos, por ejemplo, un guante y vamos a coger algo caliente. Primero traspasa como el calor al guante y después como a la mano. ¿Sí mira, profe? O sea, como que busca estar como a la misma temperatura, las cosas. Excelente, ajá. Entonces eso era como lo que quería como complementar. Pues esa fue Perfecto. ajá. Perfecto, muy bien, Luisa María. Bien. Ok, Profe, yo le Santiago. quiero preguntar algo sobre la dilatación térmica. Entonces, Ujú. lo de la dilatación térmica, pues específicamente mostraba sobre los metales, que cuando se expone al frío se contrae y cuando se expone al calor se expande. Ujú. Eso es lo que normalmente pasa, ¿no? Ojo, lo que normalmente pasa, ¿no? ¿Por qué digo, cómo así que normalmente? Sí, porque pues, a ver, digamos que eso es lo típico, ¿no? Lo atípico, ¿cierto? Es que pase lo contrario. ¿Se da eso en la naturaleza? También se da. Solamente que como es atípico, quiere decir que son casos muy contaditos en donde se da eso. ¿Sí me hago entender? Ejemplo de esos casos atípicos es el agua, ¿no? El agua no pasa lo que está diciendo Santiago, que cuando aumenta la temperatura se dilate y cuando disminuye la temperatura se contrae. En el agua, en cierto rango de temperatura, pasa el comportamiento contrario. ¿Sí me entiende? Bien, Santiago. ¿Algo más, Santiago? Profe. Espera un momentico, Jesús. Santiago, ¿algo más? No, profe, es eso. Bueno, listo, Jesús. Muy bien, Santiago. Eso de los metales se lo experimenta en el mercurio, ¿no? Con el termómetro en el experimento de la temperatura que es en la transferencia y pues miren así cuánto se expande el mercurio dentro del termómetro para saber a qué temperatura está. Perfecto, eso es Y muy cuando bien. se enfría Esa vuelve parte a su era importante. estado, a su estado. Normal, original. Normal. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Vale. ¿Algo más, Jesús? No, profe, eso era. Y pues la experiencia también se la toma en las casas, por ejemplo, en los portones de cada una de las casas. Cuando el sol llega pues de manera directa a cada una de las puertas Esa es una y son experiencia normal. de hierro, bueno, de metal, Ajá. este portón pues no permite abrirlo de la misma forma que siempre, sino que uno tiene que realizar más fuerza para poder hacerlo. Ajá, muy bien, Jesús. Eso es, muchachos, excelente, muy bien. Vean, chicos, mire que los que han participado aquí han dicho cosas bien importantes, ¿no? Y mire que a pesar de que, por ejemplo, Zaira y Karen fueron las que más hablaron, las que más veo que
parece que han escrito todo lo que han mirado, o sea, lo han tomado como bien, ¿no? Bien chévere esta pequeña actividad que les coloqué. Miren que los demás han contribuido con cosas adicionales, así sean pequeñas, pero han contribuido, ¿cierto? Bueno, antes de hacer unas preguntitas, alguien más iba a hablar aquí. Andrés. Profe, verá, ¿se acuerda que usted hace ya un ratico nos dejó consultar pues lo de los aerogeles? Sí, señor. Ajá. Eso. Y entonces, pues ahorita me acordé que dice, pues que decía, por ejemplo, que si hacía una construcción en la Antártida necesitaban pues crear una pared como por lo menos de 20 metros para que sea el aislante térmico. Y dice que los aerogeles tenía que ser una capa de 1 a máximo 3 metros la capa de aerogel, porque es un excelente aislante térmico. Y es un pequeño dato, profe. Ah, vale, no, está bien, muchas gracias. Listo, muy bien por la contribución, eso está bien. Vale, muy bien. Listo, señores. Bien, ahora, con base en lo que los jóvenes y las señoritas han hablado, les hago una pregunta a todos. Hoy un concepto, bueno, primero que todo, la temperatura, señores, la podemos ver desde, digamos, 2 puntos de vista, ¿cierto? Uno, llamémoslo cualitativo, y otro cuantitativo. Y a su vez, ese cuantitativo lo podemos dividir en 2 partes, ¿cierto? O también lo podemos ver, digámoslo, de 2 maneras. Como ya lo dije al principio de la clase, cuando hablemos, por ejemplo, de temperatura, hablemos ahorita específicamente de eso de temperatura, entonces la temperatura la podíamos ver desde la parte interna de la materia, es decir, cómo es eso de la temperatura desde el punto de vista microscópico y cómo es desde el punto de vista macroscópico. ¿Listo? Entonces, ahorita hagamos un análisis desde el punto de vista cualitativo, ¿cierto? Y hablemos un poquito de eso, de la temperatura. Entonces, en ese sentido, señores, popularmente, ¿cierto? En el diario del ser humano, se habla mucho de los conceptos de frío y calor, ¿ok? Entonces, y cuando uno habla de ese frío y calor, hay veces que no hace esa diferenciación entre esos 2 conceptos claves que, ya lo dijeron ahí, están íntimamente relacionados, que son la temperatura y el calor, pero no son lo mismo, ¿cierto? Son 2 conceptos que se relacionan, mas no son lo mismo. ¿Bien? Pero normalmente, como les comento, pues uno cuando no sabe esto llega y habla de lo mismo, refiriéndose a calor y a frío. ¿Listo? Bueno, de acuerdo a lo que han dicho los compañeros, ¿ustedes creen que existe el concepto frío? ¿Existirá ese frío? Profe. Hablemoslo absolutamente. Profe, Luisa. profe. No, profe, no existe. Luisa María. Dale, Luisa María, completo. Eso, pues cuando estaba en el colegio, una profesora de física justamente nos hizo la misma pregunta que usted me acaba de decir. Y ella me contestó que no existía en sí esa palabra, frío no existía. No existía. ¿Pero por qué? Pues, ¿por qué? No me acuerdo muy bien. No, pero es que aquí lo dijeron. Aquí ya lo dijeron. Ya Profe, las compañeras lo dijeron. Profe. ¿La ausencia de calor? No. ¿La ausencia de calor? Profe. Puede ser, por ahí puede ser. Espérate un momentico, vamos por partes. Espera un momentico. María José, ¿quieres aportar algo más? Por ahí es. O la ausencia de una temperatura elevada, más que calor. Más que calor. Por ahí es, por ahí más o menos. ¿Quién más? Santiago creo que iba a decir algo. Profe, pues el frío no se sabe en realidad cuándo inicia, porque ¿cuándo podemos determinar que es algo frío? Si a extremas bajas temperaturas igual queman, por ejemplo el hielo quema, igual a altas temperaturas llega a quemar, entonces no hay la diferencia entre, bueno, no existe el término frío, pero la ausencia de calor es cuando, pues yo lo tomo así, no sé, cuando se sienten temperaturas bajo de 0 grados centígrados, o bueno, mucho menores a una temperatura corporal normal. No sé. Vale. Profe, no, está bien ese punto de vista que estás tomando. Vamos por partes, vamos, Marien. El frío también podría ser, pues, como uno lo perciba, como la sensación, ¿no? Es que ahí está, está bien ese punto que estás tomando para entrar a decir eso, miren. Que esa palabra frío, muchachos, y esa palabra caliente, así como tal, como lo utilizamos en el diario
vivir de nosotros, los seres humanos, ¿cierto? Están mal utilizadas, la verdad. O más bien, digamos, no son unas palabras que me digan concretamente, ¿cierto? Mire, este cuerpo, la verdad, la temperatura es tal, ¿cierto? Son palabras promedio, pero no me dan exactitud en el concepto de temperatura. ¿Sí me entienden? No me dan una claridad. Verá, ¿a dónde voy con esto? Pondrán atención, Marina, antes de que continúe, si iba a continuar. Vayan, hagan este experimento. Yo lo hice el sábado, ¿cierto? Fui y compré, pues a mí me gusta cocinar, muchachos. Desafortunadamente no lo hago por cuestión de tiempo, bueno, en fin. Pero me encanta cocinar, ¿no? Pues eso, no me gusta lavar la loza, ¿no, muchachos? Entonces, verán, pondrán atención. Resulta que estaba cocinando algo bien frío, ¿no? Entonces llegué y puse lo que estaba frío, lo saqué de la nevera, ¿cierto? A que se descongele. Empecé a quitarle el hielo, eran unos camarones, muchachos. Empecé a quitarle el hielo, ¿cierto? Y cuando le empecé a quitar el hielo, pues mi mano estaba más caliente, ¿cierto? Y, ¿qué pasó? Que quitando el hielo, pues todo ese calor que tenía mi mano, se lo pasé al hielo, ¿no? Y entonces resulta que se me estaba enfriando mucho, ya duele, ¿no? A veces duele, del frío duele, ¿no? El cuerpo, ¿no? Entonces abrí el agua y ya se dan cuenta la temperatura del agua aquí en Pasto, ¿cierto? Y el agua la sentí caliente en comparación, si hablamos pues del hielo. Yo en mi mano sentía el agua caliente, muchachos. Miren, entonces, por ejemplo, si usted llega y hay un experimento que todo esto ya tengo unas diapositivas preparadas para ustedes, creo que ahí como que hay una presentación. Entonces, si usted analiza, mire, ya hace ese experimento de llegar y meter la mano, ¿no? Primero en agua caliente, luego la mete, la deja un rato en el aire y luego la mete en agua fría. ¿Listo? Y luego mete la mano, una mano la mete en agua caliente, la otra la mete en agua fría, ¿cierto? Y luego las dos manos las saca de esos dos recipientes y las mete en un recipiente que está en agua a temperatura ambiente. Cada una va a tener diferentes sensaciones. Mire. La mano, supongamos que la izquierda la metió en agua caliente y la va a meter en un recipiente de agua templada, ¿cierto? ¿Qué va a sentir? Esa mano va a sentir, ¿cierto? Que al colocarla de un agua que estaba caliente a un agua templada, pues va a sentir, ¿cierto? Como frío, ¿cierto? Por el contrario, el agua que estaba en contacto en un recipiente con agua y hielo, cuando lo pase a ese mismo recipiente en donde está la otra, mire, ¿no? Que está agua templada, pues ¿qué va a sentir? Va a sentir calor. ¿Sí se dan cuenta? Y el agua está a la misma temperatura, mire. Entonces, mire, cuando usted utiliza esos conceptos, mire, son conceptos que de pronto a nivel popular, a nivel de nosotros, pues sí, dice, mire, está frío, está caliente. Pero si usted quiere hablar de exactitud, estos dos conceptos no me están diciendo nada, ¿cierto? No me dicen nada, ¿ok? Eso como para que vamos analizando desde el punto de vista cualitativo, no habla de eso, pero nada que ver. Coménteme, Luisa. Una cosita. Luisa, luego Jair. Es que yo, por ejemplo, yo he observado, por ejemplo, un día yo estaba tocando hielo, ¿no? Y estaba tocando, como se dice, hielo y abrí el agua. Y pues metí las manos y al principio sentí que estaba caliente. Al pasar del rato, ya pues mis manos estaban normales y volví a tocar el agua y estaba fría. Ahí pues evidencié eso. Exactamente. Ajá, exactamente. ¿Sí se da cuenta? Efectivamente, mire. Y es que, pero otra cosita, y otro ejemplo que usted podría hacer, por ejemplo, cuando vamos a una piscina. Vamos a una piscina y al principio pues estábamos normales y sentimos como el agua fría al entrar a la piscina. Y que cuando tratamos de salir sentimos el aire en sí a nuestro alrededor frío. ¿Eso también podría ser, profe? No. Esa parte ya tiene que ver con la parte de transferencia de calor. Ya. ¿Listo? Que es la otra parte. Es un fenómeno que cuando nos duchamos, ¿no, profe? Ajá. ¿Qué pasa? Coménteme. Que la transferencia de calor se siente como, pues, el agua se siente tibia, termina de ducharse, cierra el agua, y si uno no se seca, se siente mucho más fría. Entonces, cuando uno se seca, pues ya el cuerpo se vuelve a temperatura ambiente normal y ya no se siente tanto frío.
Exactamente, vean muchachos, vea qué chévere, jóvenes, mire, vea que todos ustedes estén participando, si se dan cuenta que son experiencias de la vida, mire lo que estamos contando en este momento, mire, ¿sí ven? Pero esto es física, señores, esto es ingeniería también, ¿no? Mire, lo que acaba de decir Santiago, perdón un momentico, Jair, qué pena, ahorita sigues tú, qué pena. Miren, muchachos, cuando uno se baña, hagan el experimento, ¿no? Los que tengan la posibilidad. Uno se baña, ¿cierto? Con la ducha, ¿no? Si usted se baña en el baño con la puerta cerrada, ¿listo? Ya, se bañó con su ducha, toda la cuestión. En el momento en que abre la puerta, ¿no? Hay un cambio de temperaturas y hay una sensación en su cuerpo, ¿no? Inmediatamente usted siente el frío. Pero ¿qué pasa si usted se baña en el baño con el agua caliente, pero con la puerta del baño abierta? En el momento en que cierra la ducha, ya no siente usted ese cambio de temperaturas, ya no siente ese concepto que se habla de frío, de calor, ¿cierto? Usted se siente normal, ¿cierto? Pero si, repito, llega usted, se está bañando con el baño, con la puerta cerrada, ¿cierto? Y abre la puerta, y si usted se está bañando con agua bien caliente y todo, va a sentir más esa diferencia de temperaturas, ¿ok? Bueno, eso para que ustedes lo analicen. Jair, perdóname, qué pena que no te dejé hablar como 2 veces. Tranquilo. Pues, no sé, ¿no? Como mirando como dice que el frío solamente es para describir como una temperatura, pero en la ciencia, en la calorimetría, creo que es. Sí, calorimetría. Dice que solamente se puede expresar como calor, o sea que depende de una termodinámica de energía. Y pues en la física no se determina como frío, sino como ausencia de calor, algo así. Correcto, sí señor. Sí señor. Pero verán, ¿no? Algo que los demás, nadie lo ha dicho y como le digo, los pusieron entre las 2 primeras, más exactamente Zaira expuso la respuesta a la pregunta que yo hice. ¿Existe el frío? ¿Ya? Ella lo dijo en la socialización que ella hizo, en el resumen que ella hizo. Verán, chicos, ella habló de algo bien importante, ¿cierto? Que es que un concepto que está relacionado con la temperatura desde el punto de vista microscópico, que es ¿cuál? ¿Cuándo se habla de temperatura? Cuando hay movimiento de partículas, de moléculas, de átomos, ¿cierto? Cuando hay movimiento, ¿listo? Entre más movimiento tengan los átomos, las partículas de la materia, de la masa en general, cualquier cosa, sea líquido, gas, gaseoso, lo que sea, entre más movimiento tengan esas partículas, ¿qué pasa? Que hay más temperatura, ¿cierto? Ojo, y recuerden que el concepto de temperatura, coloquialmente hablando, ¿cierto? Se habla, dice, vea, está frío, está caliente, ¿no es cierto? Entonces, mire, ¿qué querría decir que algo esté totalmente frío? ¿Qué querría decir? De acuerdo a lo que le estoy diciendo, que no tiene movimiento de moléculas, de átomos, ¿sí me entiende? Que no hay movimiento, y eso es imposible. Por naturaleza, todo cuerpo, en sus constituyentes, en sus, lo que constituye, pues, ¿no? El cuerpo como tal, que son que los átomos, las moléculas, siempre se van a estar moviendo. Zaira hablaba ahí de 3 movimientos, que habla, perdón un momentico, habla de movimientos rotacionales, movimientos traslacionales, bueno, en fin, todo eso, ¿saben? Se hace referencias al movimiento que tienen esas moléculas, esos átomos. Siempre, y la otra, movimientos vibracionales, digámoslo así. ¿Se acuerdan que yo siempre les he dicho, pues desde que nos conocimos, ¿no? Mire, un ladrillo está quieto. Desde el punto de vista relativo, podemos decir que sí. Ahí usted lo ve y lo ve quieto, ¿no? Pero estará quieto, la verdad, hablemos desde el punto de vista absoluto, no, no. Es más, desde el punto de vista externo, tampoco está quieto ahí. ¿Sí? Eso depende del ojo de quien lo esté viendo. Por eso viene la teoría de la relatividad, muchachos, ¿no? Eso depende de quién lo esté viendo, ¿sí? Una cosa, por ejemplo, mire, hablemos de un avión. No me estoy saliendo del tema, pongan atención. Un avión. Para usted que está aquí en la Tierra, que lo está viendo, usted dice, mire, el avión se está moviendo, ¿sí o no? Pero la persona que está dentro del avión dice, ¿el avión se está moviendo? ¿El avión con respecto a la persona que está dentro del avión se está moviendo? ¿Sí o no que no? El que está dentro del avión
El avión para él, que está dentro del avión, está quieto. ¿Sí me entienden? Entonces eso depende del punto de vista. Pero, por ejemplo, lo que les digo, un ladrillo, ¿cierto? Usted dice, no, sí está quieto. Bueno, listo. Entre comillas. Pero internamente, chicos, los átomos que componen a ese ladrillo, ¿no? Y mire que estamos hablando de algo rígido, ¿cierto? Se está moviendo, ¿cierto? Se están moviendo, están vibrando, ¿cierto? Y esa vibración implica que tiene energía. Todo ser en la naturaleza, inerte, vivo, lo que usted quiera, se está moviendo su parte constituyente, ¿cierto? La parte más pequeña, pues, que compone a ese cuerpo, cualquiera que sea, se está moviendo. En ese sentido, señores, quiere decir que siempre tiene energía. Profe, pero si la temperatura es muy baja, bueno, entonces hablemos de que tiene energía baja, o sea, que tiene poco movimiento, pero siempre se están moviendo. Así sea bajito la vibración o el movimiento de sus electrones alrededor del átomo, todo, siempre se va a mover. ¿Sí me hago entender, chicos? Entonces, eso es importante. Por eso se dice, pues, que esa palabra frío, en realidad, y hablándola desde el punto de vista físico, que es lo nuestro, ¿cierto? No existe. ¿Listo? Santiago, coménteme. Entonces podremos decir que el fuego es la alteración a la vibración de las moléculas. Entre más dispersas están, se generan. Claro que sí, por supuesto, claro que sí. Ajá, efectivamente, claro. Entonces, sí, bueno, sí, y en ese sentido, por ejemplo, también lo dijeron ahí las compañeras, ¿no? Especialmente, hablaban, por ejemplo, de que para que se produzca una transferencia de calor, una transferencia de energía, ¿qué era lo que se requería? ¿Cuál es la condición, señores, para que se transfiera la energía? ¿Quién me dice? A ver, chicos, de los que ya expusieron, ellos ya lo explicaron. Los otros, ¿qué me dicen? ¿Cuál es la condición para que se dé la transferencia de calor? Es que los cuerpos son diferentes, profe. O sea, ¿diferencia de temperatura, profe? Esa es la condición. Que la transferencia, para que se dé, puede ser en el mismo cuerpo, en cuerpos diferentes, pero lo que se necesita es que haya una diferencia, ¿cierto?, de temperatura, ¿no? Siempre. Sí, Luisa, coménteme, Luisa Fernanda. Sí, profe. Y eso es lo que decía, que incluso se puede dar en el mismo cuerpo, porque si nos ponemos a pensar, pues muchas veces nosotros tenemos puestas, digamos, medias, pero no tenemos puesto una chaqueta y vamos a tener nuestros brazos y nuestras extremidades superiores frías y en cambio vamos a tener nuestras piernas y nuestros pies los vamos a tener excelente. Entonces, qué bien. No se puede mantener una uniformidad, pues siempre está como cambiando la temperatura, incluso en el mismo cuerpo. Excelente, buen aporte, muy bien, chévere, Luisa Fernanda, excelente, así es. Es más, mire, en el cuerpo, señores, no sé si lo saben o no, pero entonces en el cuerpo, por naturaleza, señores, las diferentes partes del cuerpo tienen diferentes temperaturas. No todo el cuerpo tiene las mismas temperaturas. Y eso está aprobado, eso ya es un estudio. Usted lo puede averiguar ahí en internet. ¿Listo? Entonces, por eso es que, por ejemplo, cuando a usted le toma la temperatura, hay unos puntos estratégicos, ¿cierto? Y es más, a los niños, por ejemplo, hay otros puntos más estratégicos, a los bebés. ¿Sí? Pero en general hay unos puntos claves para tomar la temperatura, ¿cierto? Y lo que le digo, ¿no? Eso no es lo mismo que le tomen a usted la temperatura aquí, que le tomen la temperatura en las axilas, que le tome la temperatura en la boca, sí, en la boca, ¿no? En fin, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las temperaturas difieren, ¿no? Difieren. Y difieren, ojo, difieren también de un hombre a una mujer, ¿sí? Las temperaturas en el hombre son diferentes a la temperatura de la mujer. Profe. Señor Eider. Pues un ejemplo, según lo que usted dice, pues el que estamos viviendo, el más común es el de ahora, ¿no? Si usted entra a un centro comercial y le dicen, bueno, le apuntan aquí sobre la muñeca, en la cabeza, y las temperaturas son distintas, ¿no? Sí, señor, exactamente.
Exactamente, ¿no? Y hay unas temperaturas claves, ¿no? Mire, por ejemplo, mire, bueno, primero aclaremos algo, a ver. Ahorita, mire, estamos haciendo conceptos de la vida práctica, ¿no, señores? Para que se den cuenta, miren lo chévere que es esto, ¿no? Observe usted, por ejemplo, una cosa es, por ejemplo, estar aquí, en Pasto, en donde el clima es de baja temperatura, ¿no? Y en donde su cuerpo normalmente está a una temperatura mayor que la de este ambiente, ¿no? Y en donde usted tiene que estar abrigado, ¿por qué? Porque, como lo dijeron, ¿cierto? El calor se empieza a transferir cuando hay diferencias de temperatura. Entonces, ¿qué pasa? Como usted, su cuerpo está a mayor temperatura, tiene que estar abrigadito, ¿por qué? Porque el frío de aquí de Pasto, ¿cierto? La temperatura baja de aquí de Pasto, hace que el calor se transfiera de su cuerpo al ambiente. Es muy diferente, señores, a si usted mismo está, por ejemplo, en Barranca Bermeja, ¿no? En donde las temperaturas allá son superiores a la temperatura del cuerpo humano. La temperatura del cuerpo humano promedio, normal, promedio, es de, aquí yo lo tengo en unas diapositivas, es de 36.8 creo que es, si no estoy mal, ahorita la miramos, no sé si hoy o la próxima clase, 36.8 grados centígrados aproximadamente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, imagínese, si usted está en un sitio cuya temperatura es mayor, ¿no? ¿Qué tiene que hacer usted? A diferencia de aquí de Pasto, que usted tiene que andar, pues, si es bien frío, pues con ruanitas o con unas chaquetas bien abrigadas y toda la cosa, ¿cierto? ¿Para qué? Para evitar de que el calor que usted tiene internamente se le vaya. Entonces, en otras partes lo que pasa es lo contrario, ¿cierto? Usted tiene que allá tratar de sacarse lo que más pueda, ¿no? ¿Para qué? Para evitar, pues, que haya mucha acumulación de calor, ¿listo? Porque allá le va a entrar calor del medio ambiente, le va a entrar calor a usted, ¿no? Pero entonces, mire cómo es de sabia la naturaleza, ¿no? Mire que su cuerpo está diseñado para poder combatir o para poder enfrentarse, pues, a ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando su cuerpo tiene mucho calor, ¿qué hace? ¿Cuáles son las respuestas, muchachos, para evacuar ese calor? Sudar, ¿cierto? ¿Y qué pasa con sudar? Cuando usted suda, lo que pasa es que esas gotas de agua que se le acumulan, que se le quedan ahí en la piel, ¿no? Con el viento y toda la cuestión, ¿cierto? Le crea ¿cómo se llama? Una sensación de frescura, ¿cierto? Y lo que hace es llevarse, pues, todo ese calor que internamente se le va acumulando, ¿cierto? Y así, ¿no? Eso, por ejemplo, Ahí, ¿Siga? también cuando uno tiene fríos se produce pues como que el cuerpo tiembla, ¿no? Para producir movimiento y producir calor en el cuerpo. Efectivamente, sí, señor. Muy bien, buen aporte con ese, sí, señor. Así es, ¿no? Entonces, mire, sí, el cuerpo de por sí, por naturaleza, señores, tiene algunos mecanismos de defensa, ¿no? ¿Para qué? Para lograr mantenerlo a unas condiciones ideales de supervivencia, digamos así, ¿cierto? Vengan, muchachos, en cuanto a esto, señores, es bien importante, ¿no? Analizar eso, es bien clave, ¿no? Por eso, no se han dado cuenta que yo les hablo mucho de Discovery Channel, ¿sí? Ahí hay cosas bien chéveres, ¿no? Bien interesantes. Por ejemplo, miren, algo importante, ¿no? El cuerpo humano siempre trata de mantenerse, él, por autonomía propia, trata de mantenerse en las condiciones normales o de bienestar del cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando no hay comida, ¿qué hace el cuerpo humano? Él aprovecha de su mismo cuerpo, señores. Si él no tiene comida, ¿cierto? Él busca todos los medios que existan a su alrededor, ¿cierto? Para no morirse, ¿no? Y bueno, listo, si no tiene comida, listo, ¿qué hace? Entonces empieza a aprovechar la energía de su cuerpo que está almacenada en ¿qué? En la grasa que tiene su cuerpo, miren, ¿sí? Y hay casos, señores, que están ya, como le digo, ¿cómo se dice eso? Ya están estudiados y se encuentran ahí, usted puede buscar en internet toda la vaina. Gente, señores,
que ha podido subsistir 10, 12 días, ¿no? Sin probar un solo alimento, pues, ¿no? ¿Ya? Y obviamente, claro, pues se van a adelgazar y todo ese cuento, pero, ojo, él empieza ¿cómo se dice? A carcomerse, ¿sí? Él empieza a utilizar lo que tenga dentro de su cuerpo, pero la idea es subsistir, no dejarse, ¿ok? Bueno, esto es un comentario de pronto, pues que no sé hasta qué punto tiene que ver con la clase, pero era importante como analizar esa parte ahí. Bueno, muchachos, muy bien, señores, por toda esa consulta. A ver, una preguntita. ¿Cómo se mide la temperatura? De acuerdo a los videos. Con el termómetro. Listo, con el termómetro, muy bien. Pero ¿bajo qué circunstancias? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿En qué se basa el termómetro? ¿En qué propiedades? Ahí estaríamos... Profe. Santiago, espérate un momentico, Lisita. ¿Cómo es, Santi? O sea, en términos grotescos, estaríamos calculando la velocidad en que se mueven las partículas, ¿no? Ese sería el valor. No, porque cuando hablo de temperatura, recuerda que puedo hablar de que la temperatura está alta o está baja. ¿Listo? Entonces, vamos, ¿alguien más, Luisa? Profe, yo no sé, pero en uno de los videos hicieron como el experimento de colocar una gotica de agua, creo que era, en el centro de un cosito y colocarle arcilla. Y después de eso había agua caliente y agua fría. Y si lo colocaban en el agua caliente, se expandían se me fue, las partículas. Eso, las partículas. Y si las del gas, creo que era, ¿no? Sí. Y si las colocaban en el agua fría, se comprimían. Sí, efectivamente. Sí, ese era el termómetro, digamos, un termómetro casero muy, muy básico, ¿no? Que se inventó, creo que fue una profesora ahí, ¿no? Para explicarles el concepto de cómo medir la temperatura. Muy bien, Luisa. Bien, pues miren, señores, que efectivamente, ¿no? La temperatura, bueno, ya lo dijeron que era una magnitud escalar. Y para medirla, señores, ¿qué ha hecho el hombre? Como les comento, el hombre es un ser bastante creativo, ¿no? Y utiliza o analiza, señores, ¿no? Todo lo que está en el medio que lo rodea, lo observa. Entonces, ¿qué pasa? Ha observado que la temperatura hace que algunos cuerpos cambien unas propiedades. Ejemplo, hablaron ustedes ahí de un termómetro, creo que fue la compañera Karen, si no estoy mal, hablaba del termómetro normal, pues que utiliza el mercurio. ¿Qué le pasa al mercurio cuando se incrementa la temperatura? Cuando se incrementa esa velocidad de movimiento de las moléculas. ¿Qué le pasa? Pues cuando se aumenta esa temperatura, el mercurio se dilata, ¿no? Y esa dilatación, ¿no? Es en un gran rango de temperatura. ¿Listo? Entonces, se ha observado que más o menos, pues esa dilatación para los usos normales, ojo, normales que tiene el ser humano, como por ejemplo medir la temperatura del cuerpo, bueno, medir algunas variables, repito, de uso común, ¿no? Entonces, el mercurio se lo puede utilizar ahí. Entonces, repito, el mercurio se dilata con el incremento de la temperatura y se contrae cuando disminuye la temperatura. Entonces, miren, a través de esa propiedad de la dilatación y la contracción del mercurio, se lo utilizó pues para poder hacer termómetros. Entonces alguien dirá, bueno, profe, ¿y por qué no lo hacemos con agua? ¿Listo? ¿Por qué no lo hacemos con alcohol? Pues resulta que sí existe, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Que esa dilatación, primero, el rango de dilatación del alcohol, por ejemplo, puede ser, y creo que es en un rango mucho más pequeño que el que utiliza el mercurio. Entonces, no se apropia mucho, pues, para las necesidades que normalmente tiene el ser humano. Entonces, no es tan, su uso no es tan como tan bueno, ¿cierto? Porque, pues, el rango en el cual se dilata de pronto no es el más óptimo. ¿Listo?
¿Y qué pasaría con el agua? Lo mismo, ¿no? Lo mismo, de pronto el agua, por ejemplo, esa dilatación no, la dilatación que presenta el agua, por ejemplo, con respecto a la temperatura, no es una dilatación lineal, es decir, que no se va dilatando en la misma proporción en que va aumentando, pues, ese movimiento de las moléculas de ese fluido. Entonces, por ejemplo, por eso de pronto no se lo utiliza. ¿Listo? ¿Pero es la única propiedad que se la utiliza, señores, para construir termómetros? No, hay otras propiedades, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuál? La incandescencia. ¿Qué es esto? Pues se ha observado también que hay algunos materiales que al aumentar la temperatura, ¿qué les pasa a esos materiales? Comienzan a iluminar, ¿sí? Entonces hay termómetros que utilizan esa propiedad y con esa propiedad se mide la temperatura. Hay otros tipos de termómetros, por ejemplo, que, ¿cómo miden la temperatura? Utilizan la radiación electromagnética que emiten los cuerpos. ¿Qué es esto? Es uno de los tipos de radiación que vienen dentro de la luz, ¿cierto? Entonces, hay unos termómetros que funcionan así y miden de una manera bastante exacta, ¿no? La temperatura. Entonces, se ha visto que hay unas relaciones, señores, entre esas propiedades y la temperatura, ¿no? Otros termómetros, por ejemplo, utilizan ¿qué? Otros termómetros, por ejemplo, utilizan, por ejemplo, esta propiedad. Como ustedes sabrán, y creo que lo hemos comentado, no existe un conductor que sea 100% eficiente, ¿no? Miren, aquí vemos conductores. A mí me gusta mucho la electrónica, muchachos, y la mecánica. Entonces observemos, miren, aquí vemos unos conductores. Estos son propios, ¿no? Conductores de cobre, de aluminio. Pero ya sabemos que estos no son 100% eficientes, ¿no? Pero son los mejores. Entonces, ¿qué pasa? Estos conductores ya sabemos que cuando la corriente los atraviesa, ¿no? Los electrones del material no permiten que pase por completo, pues, como debería ser, causándole fricción. Esa fricción, ¿cierto? A la corriente, pues al paso de la corriente por ahí, se ve representada o se ve observada, ¿no? ¿Por qué? Por un aumento de la temperatura. Miren. Entonces hay termómetros que trabajan así, ¿no? Y, por ejemplo, hay unos termómetros que se han hecho, por ejemplo, en la unión de dos metales, que eso se llama un bimetálico, ¿no? Dos materiales que son diferentes, ¿no? Que están unidos, ¿ya? Y esos materiales, cuando se les incrementa el calor, pues se aumenta la temperatura y comienzan, pues, a dilatarse, pero como son diferentes materiales, la dilatación de los dos materiales es diferente y en ese sentido, ¿cierto? Empiezan pues a moverse, porque normalmente esos termómetros o ese material se lo hace de manera helicoidal, algo parecido a los manómetros, ¿cierto? Entonces, cuando ellos reciben un calor bastante pues grande, ¿no? Entonces empiezan como a desenrollarse por la dilatación que se presenta entre esos materiales y eso, como va conectado a una agujita, ¿cierto? Esa aguja pues empieza a desenrollar y empieza a medir pues las diferentes temperaturas. ¿Listo? Y en sí, señores, pues existen otras propiedades, ¿no? Pero las más, digamos, importantes son esas que nombré. Y esta otra que se me estaba escapando, por ejemplo, mire, se ha analizado, y eso ustedes lo conocen de bachillerato, ¿no? Hay una de las leyes leyes de los gases, ¿no? Que, por ejemplo, dice que cuando, por ejemplo, usted toma un gas y lo encierra en un recipiente hermético y le aumenta temperatura, ¿qué le pasa a la presión? Pues si es un tanque cerrado, ¿no? Quiere decir que el volumen va a ser constante. ¿Pero qué le pasa a la presión? A medida que aumenta la temperatura, aumenta la presión. Entonces, miren, se ha visto esa relación entre esas variables físicas, por ejemplo, presión, temperatura, dilatación, temperatura, resistencia, temperatura, bueno, todas esas variables que les nombré, y con eso, muchachos, es que se ha podido desarrollar instrumentos para poder medir la temperatura. ¿Listo, señores? Bueno, eso es importante. ¿Qué pasa
hago una pregunta. ¿Qué pasa, señores, cuando dos cuerpos se encuentran a igual temperatura? ¿Qué le pasa al calor? Piénsenlo un momentico, muchachos. Y me regalan un minutico. Chicos, perdón, una pequeña cuña. Aquí me escribe la representante de ustedes, la representante del programa de Ingeniería Civil, ¿no? Recordándome que, pues, para que por favor la apoyemos, ¿no? Y yo como que cometí un error y creo que dije un apellido que no era. Ella es Tatiana Martínez. ¿Listo? Tatiana Martínez. Entonces, porfa, para que la tengan presente, ¿no? Ella en este momento creo que es de cuarto semestre, si no estoy mal. ¿Listo? Y entonces yo creo que había dicho Tatiana Salazar y el apellido de ella es Martínez. ¿Listo? Para que la tengan presente. Bueno, listo, señores. Yo les había hecho... Señora. ¿Y mediante qué se hace la votación o envían un link el día de la votación? Sí, van a enviar un link. Su tutor tiene que estar pendiente de eso y si no, pues me comentan y solucionamos eso. Pero sí, tienen que darles a ustedes un link y ya. ¿Ok? Ah, vale, perfecto, gracias. Vale, listo. Entonces les hice una pregunta, muchachos. ¿Qué le pasa al calor cuando dos cuerpos se encuentran a la misma temperatura? ¿Hay transferencia? ¿Se pasa ese calor de un sitio al otro? No, profe. No, ya lo hemos dicho, ¿cierto? El calor, para que pueda transferirse, requiere que exista una diferencia de temperaturas. Mire, y todo en la naturaleza es así, señores. Para que haya una transferencia de alguna magnitud, tiene que haber una diferencia de otras. De lo contrario, no se puede hacer esa transferencia. ¿Y por qué no se puede hacer? Porque la naturaleza busca siempre el equilibrio. Mire, es bien sabia, ¿no? Entonces, les hice la pregunta, mire, ¿qué le pasa al calor cuando dos cuerpos se encuentran a la misma temperatura? Pues que están en equilibrio, ¿cierto? Este cuerpo aquí, llamémoslo A, y este cuerpo de aquí, llamémoslo B, se encuentran a la misma temperatura, quiere decir que están en equilibrio. ¿Cómo se llama este equilibrio? Equilibrio térmico. Cuando hay un equilibrio térmico, no hay transferencia de calor. ¿Listo? Es el mismo caso, señores, cuando hablábamos en la parte de fluidos, líquidos, ¿cierto? Y decíamos entonces, ¿qué le pasa, jóvenes, a un fluido? Para que el fluido se mueva, ¿qué se requiere? Que exista una diferencia de presiones. Si no hay diferencia de presiones, el fluido se queda estático. ¿Sí se dan cuenta? Mire, tiene que haber diferencia de presiones para que haya movimiento del fluido. Si las presiones son iguales, el fluido se encuentra quieto, se encuentra estático. ¿Listo? Lo mismo acá, entonces. Tiene que haber diferencia de temperaturas para que exista una transferencia de calor. Ahora la pregunta. Listo, profe, tenemos dos cuerpos. Esos dos cuerpos están a diferencia de temperaturas. El cuerpo A, vamos a hacer esto aquí. Observarán lo siguiente. Entonces, chicos, observen lo siguiente, miren. Tenemos un cuerpo, ¿cierto? Que está a una temperatura y vamos a colocarle este valor, pongámosle 10 grados centígrados, ¿cierto? ¿No? Y por acá hay una temperatura de 5 grados centígrados, ¿cierto? Entonces ya sabemos, pues, que el calor se va a transferir siempre. Ah, eso es algo importante que no lo habíamos dicho. Miren, señores, la transferencia de calor se va a dar ¿de dónde a dónde? Miren, hasta en eso es ordenada la naturaleza. ¿De dónde a dónde se da la transferencia de calor? Desde el cuerpo que tiene mayor temperatura al cuerpo que tiene menor temperatura.
Siempre, por la naturaleza, siempre se va a dar así, desde el cuerpo que tenga mayor energía térmica hacia el cuerpo que tenga menor energía térmica, menor energía de movimiento de sus moléculas, ¿no? Entonces, miren, aquí hay una transferencia de energía, ¿listo? Ahora, tenemos otro cuerpo que está a 20 grados centígrados, ¿cierto? Y aquí a 5 grados centígrados. La pregunta es, ¿en ambos se va a dar la transferencia de calor? Sí, claro. ¿En dónde se va a dar con mayor velocidad esa transferencia de calor? ¿En el caso A o en el caso B? Respóndanme, ¿dónde se daría mayor transferencia de calor? ¿En el caso A o en el B? En el B, profe. En el B, ¿cierto? Ojo, esa es una conclusión que eso no estaba en los videos, ¿cierto? Entonces, ojo, si la diferencia de temperaturas es mayor, mayor será, o más bien, con mayor velocidad se dará esta transferencia de calor. ¿Listo? Con mayor velocidad se va a dar esa transferencia de calor. ¿Listo? Entonces, en ambos se da la transferencia de calor. Pero mire, si esta diferencia de temperaturas es mayor, pues mayor se va a dar esa transferencia de calor. Es como si colocáramos, para que me entiendan un poquitico mejor, señores, si colocáramos aquí, ¿cierto? Un ciclista, ¿cierto? Entonces, mire, este ciclista va a correr desde este puntico aquí hasta este punto de acá, en esa montaña. Y tenemos el mismo ciclista, pero ahorita vemos que la pendiente es mayor. En donde el ciclista, pues, supongamos que es este, en donde este ciclista tendrá mayor velocidad, en el caso A o en el caso B. Pues obviamente, mire, el caso B, mire, tiene mayor pendiente. Entonces aquí él correrá con mayor velocidad. Ambos van a llegar al punto B, solamente que, perdón, al punto de abajo, solamente que en el caso B lo hará con mayor velocidad. ¿Listo? Bueno, eso era como para hacer una aclaración, muchachos. Bien, señores, entonces miremos ahora sí ya estas diapositivas, señores. Miramos unas diapositivas rápidamente y dejamos esto aquí, ¿vale? Bueno, aprovecho, señores, para felicitarlos, ¿no? Chéveres los que participaron. Bien, señores, entonces, como decíamos, pues la temperatura la podemos ver. Ah, jóvenes, ¿están mirando ahí las diapositivas? Sí, profe. Sí, bueno. Entonces decíamos que las podíamos ver desde dos puntos de vista, ¿no? Uno que era un punto cualitativo, que es un punto inexacto, es el punto cotidiano, pero no es el más diciente, ¿cierto? Y el punto de vista cuantitativo. Entonces, miren, aquí decíamos, desde el punto de vista cualitativo, ahí lo analizamos, miren. El tipo está metiendo una de sus manos en agua caliente, miren, ¿cierto? Luego la mete en agua fría, la otra mano, ¿cierto? Y luego las dos manos las mete en agua templado, miren, lo que les explicaba ahora, ¿cierto? Entonces, él va a tener diferentes sensaciones, y es él, miren, es un solo cuerpo, ¿no? Pero él va a tener diferentes sensaciones. Entonces, ahí uno puede decir, pero ¿cómo así? Pero si es la misma agua, mire, y para él, ¿no? En la mano, en esta mano que es la izquierda, ¿cierto? Él va a decir que el agua está fría, ¿sí? Esta mano va a decir esto. En cambio, la sensación que él va a tomar de la mano, a ver, esta es la derecha, ¿no es cierto? Esto, de la mano derecha está la izquierda. Entonces, la sensación de la mano derecha va a ser que, como esta es agua templada y viene del agua fría, él va a decir, mire, que esta agua está caliente, mire. Entonces, si se dan cuenta que estas palabras, desde el punto de vista cualitativo, no son muy dicientes, ¿no? Bueno, entonces decimos que pues, la temperatura, como lo habíamos hablado desde el principio, ¿no? Siempre se relaciona con esos conceptos de calor y frío, ¿no? Frío entendiéndose como menor temperatura y calor como mayor temperatura, ¿no? Bueno. Ah, y aquí está, ¿no? Mire, vea. Ese calor se lo puede percibir de manera indistinta, lo que les estoy diciendo ahorita, ¿no? Entonces, para la mano derecha, ¿no? Esta agua está caliente. Para la mano izquierda, esta agua está fría, ¿sí? Entonces, normalmente nosotros interpretamos así, mire, la temperatura nos dice qué tan caliente está un cuerpo, un frío, o qué tan caliente está un cuerpo o qué tan frío está, ¿no? Hablándolo desde el punto de vista cualitativo.
¿no? Pero ya hablándolo desde un punto de vista ya físico, ya real, ¿no? Todo esto se lo puede interpretar ya desde el punto de vista interno de la materia, y esto se lo interpreta pues desde la parte del movimiento molecular. Entonces, como pueden ver ustedes ahí, como lo observan, entonces miren que toda molécula, mire, están vibrando, mírenlas aquí, las vibraciones están vibrando, y algunos átomos también se están desplazando, se están moviendo, mire, unos incluso están rotando, como se puede dar cuenta usted ahí, ¿no? Pero entonces están en movimiento, ¿no? Esa es la característica de todo cuerpo, ¿sí? Entonces, esa es la parte de temperatura, ¿no? Entonces, ya lo habíamos visto que un cuerpo, por ejemplo, en el caso aquí, mire, la hornilla, ¿qué es lo que está haciendo? Le está transmitiendo el calor, ¿cierto? Que está representado aquí por esta llama, le está transmitiendo a este recipiente, y a su vez el recipiente le está transmitiendo el calor al fluido, que en este caso es agua, ¿cierto? ¿Y por qué se lo está transmitiendo? Porque esta agua está a menor temperatura que el calor que está aquí, ¿cierto? Menor temperatura, ¿cierto? Bueno, como un dato, señores, por si no lo sabían, los científicos, señores, han tenido que hacer investigaciones bien fuertes, bien duras, ¿no? Para proteger las naves especialmente cuando entran a la atmósfera terrestre, ¿no? Porque como vienen, esas naves vienen con una velocidad tan grande, esa velocidad causa fricción, ¿cierto? La velocidad del cuerpo causa fricción. ¿Con qué? Con el aire que se encuentra en la atmósfera, ¿no? El aire es un cuerpo que tiene masa, no la vemos, eso es otro cuento. Pero entonces, ¿qué pasa? Mire, cuando el cuerpo viene a altas velocidades, pues el aire es como una barrera, ¿cierto? Y trata de evitar que esto se desplace. Pero como la velocidad es tan grande, ¿cierto? Empieza la fricción ahí. Esa fricción, ¿no? Se ve reflejada en calor. Y el calor es tan intenso, muchachos, que el cuerpo tiene que recubrirse, tiene que estar fabricado de un material que soporte esas grandes temperaturas. Aquí estamos hablando, señores, de temperaturas por encima de 1500 grados. Yo la verdad no sé qué tan por encima, pero sí estoy seguro que es más de 1500 grados centígrados. 1500, exactamente 1536 grados centígrados es la temperatura a la que se funde el acero, muchachos. ¿Cierto? Bueno, algunos tipos de acero. ¿Ok? Entonces imagínense, si un cuerpo está construido con materiales, por ejemplo, como el acero normal, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Que en el momento en que esté llegando a la atmósfera terrestre, se va a desintegrar, ¿cierto? Entonces, miren, han habido muchas investigaciones sobre ese respecto, y ahorita, por ejemplo, pues todas esas naves están recubiertas de materiales que pueden soportar temperaturas mucho por encima de esa temperatura que estoy diciendo, para evitar, pues, ¿no? Que las naves se vayan a desintegrar en el proceso, ¿no? Eso es, muchachos. Bueno, eso para que lo tengan presente ahí. Bien, entonces miren aquí, como lo habíamos dicho ya, la temperatura pues se relaciona con la velocidad o la rapidez del movimiento de vibración o agitación de sus átomos o moléculas, ¿cierto? Entre mayor sea esa vibración, ese movimiento, mayor será esa temperatura. ¿Listo, señores? Bueno, ahí hay un video, ese video después se los muestro. Sí es importante que lo veamos, pero lo miraremos más adelante. Bueno, la temperatura también a veces la conoce como energía térmica, ¿no? Del objeto, pero es la energía térmica entendiéndose como no energía ¿cómo llamarlo? No es energía que se pasa de un cuerpo a otro, sino la energía que tiene, digamos, que es la energía que está encerrada en un cuerpo, ¿cierto? En ese sentido se puede hablar. Señora. Profe, ¿usted está cambiando de diapositiva? Sí. ¿No están viendo? Es que
No, se quedó profe. en la primera diapositiva. ¡Oh, qué lástima! Venga, entonces voy a presentarlo así nomás. Qué Sí, pena. profe, muchas gracias porque ya no entendí. Vale, vale. Esta sí la miraron toda, ¿no? Esta primera. Sí, profesor, sí. Bueno, Esa era la que estábamos mirando nomás. no, ya había cambiado y otra. Bueno, gracias por decirme. Bien, señores, entonces estábamos aquí, miren, estaba explicando esto ahorita, miren. La temperatura, ¿cierto? Entonces decimos que es energía térmica del objeto, ¿no? Pero esto debe entenderse como un objeto cualquiera, ¿cierto? Pues ya tiene por naturaleza que sus moléculas, ¿cierto? Tratemos de hacerlo más grande. Entonces, miren, sus moléculas pues van a tener unos movimientos. Entonces, esos movimientos que tienen, pues nosotros los relacionamos con el concepto de temperatura. ¿Listo? Que es diferente a la energía en tránsito, en movimiento. Esa energía en movimiento es lo que se conoce como calor. Entonces, podríamos, muchachos, hacer una diferenciación. El calor es energía en movimiento y la temperatura la podríamos tomar como energía estática, como la energía que tiene el cuerpo por naturaleza, por el simple movimiento de sus moléculas. ¿Listo? Para que podamos hacer así otra diferenciación, ¿cierto? Entonces observemos aquí, miren, ¿cómo es el calor? Observemos esta figurita de aquí, señores, miren. Cuando un cuerpo está caliente, pues, ¿qué decimos? Que sus moléculas están interactuando, están moviéndose más, ¿cierto? Cuando un cuerpo está frío, miren, lo que estamos diciendo es que no es que carezca de movimiento, sino que sus moléculas se están moviendo menos. ¿Se están moviendo? Sí, pero se están moviendo menos. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta ahí. ¿Ok? Bueno, entonces dice, vea que la temperatura es una magnitud escalar. ¿Listo? Que se define como la cantidad de energía cinética, principalmente cinética, de las partículas, bien sea de un cuerpo gaseoso, un cuerpo líquido o un cuerpo sólido. ¿Ok? Bueno, ya habíamos visto esta otra partecita de acá, que cuanto mayor es la velocidad o rapidez del movimiento de vibración, pues mayor va a ser la temperatura. Entonces decíamos, señores, que la temperatura depende de qué? Depende de dos situaciones, de dos variables. Una depende de la velocidad de cada molécula. Entre mayor sea esa velocidad, mayor va a ser la temperatura. Y también depende de la masa de cada molécula. ¿Cierto? ¿Ok? De eso depende, ¿no? Pero, ojo, depende de la masa de cada molécula, más no depende, o es más bien independiente de quién, de la masa del cuerpo total. Tenemos aquí, ahí, mire, ¿cierto? Es independiente de la masa del cuerpo total. Depende de la masa de cada una de las moléculas. ¿Listo? Bueno, y pues lo que ya sabemos, mire, la temperatura es directamente proporcional a la energía de las moléculas. ¿Listo? ¿Qué otra cosa podemos destacar aquí? A ver. ¿Cómo se mide la temperatura? Entonces decíamos que para medir la temperatura lo que hacíamos es tener en cuenta algunas propiedades de la materia. Entonces, por ejemplo, mirábamos que algunos cuerpos se dilataban, ¿no? Se dilataban con el incremento de la temperatura y se contraían con el incremento de la temperatura. Ejemplo de eso, pues, era el mercurio, por ejemplo, mire, el mercurio, ¿cierto? Algunos alcoholes, ¿cierto? Entonces mirábamos que, por ejemplo, mire, si estos líquidos en este ejemplo se los mete en un recipiente, ¿no? Cuando se les aumenta la temperatura, pues estos líquidos empiezan a dilatarse. Y entonces, ¿un termómetro qué es? Es este instrumento, es un recipiente, pero con algo importante. Este recipiente se encuentra aquí con unas escalas. Sin esas escalas no sirve para nada, mire. Entonces, un recipiente que tenga unas escalas, ¿cierto? Y que tenga dentro, pues, del recipiente un fluido, como este caso, que se dilata con el cambio de temperaturas, esto es un termómetro. ¿Listo? A nivel de la historia, señores,
se puede hablar de varios tipos de termómetros y de varios tipos de escalas, más bien, de escalas termométricas, ¿no? Las más conocidas son las que ustedes, pues, las nombraron, ¿cierto? ¿No? ¿Qué son cuál? La escala centígrada, la escala Fahrenheit, la escala Kelvin, una que no nombraron que es la Rankine, pero no son las únicas, ¿cierto? Hay otras escalas, por aquí vamos a ver otra adicional, y repito, han habido varias, ¿no? Han existido varias, pero ¿qué pasa? Que de pronto, pues, han caducado, se han eliminado porque no han sido tan útiles, ¿no? Para las mediciones que normalmente se requieren. ¿Listo? Entonces, los líquidos que normalmente se utilizan, ¿cierto? Son los que ven ustedes aquí. Pero yo les hablaba de unos rangos de temperatura, miren. Por ejemplo, ¿por qué se utiliza mucho el mercurio? Mire, porque el mercurio, mire, tiene un rango de temperaturas bastante amplio, miren. ¿Sí se da cuenta? De menos 20 a 300 grados funciona muy bien. ¿Cómo así? Que la dilatación es proporcional, ¿cierto? A la temperatura, muchachos. Es lineal. Entonces, mire, pues sirve en este rango de temperaturas. Por encima de 300 o por debajo de menos 20 grados centígrados, ya no se utiliza ese tipo de termómetros, ¿cierto? Con mercurio. El alcohol, ¿qué pasa? Mire, el alcohol, por ejemplo, sirve en este grado de temperatura, pero tiene algunos problemas. Bueno, primero, mire, hasta 60 grados centígrados, ¿cierto? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el alcohol? Pues el alcohol también es muy volátil, ¿no? Fácilmente se evapora, ¿cierto? Entonces ese sería un problema. El mercurio, por ejemplo, a pesar de que se lo utiliza todavía, los termómetros con mercurio, tiene otro inconveniente grave para el ser humano, ¿no? El mercurio afecta de una manera tenaz la estructura del cuerpo humano. Creo más exactamente, afecta al ADN, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, no se recomienda, o más bien se prohíbe que el ser humano toque el mercurio directamente con las palmas de la mano, ¿no? El mercurio penetra a la epidermis, ¿cierto? Penetra el tejido, ¿cierto? Y afecta, repito, al ADN, incluso creo que causa cáncer y todo eso. Mire, hay otros fluidos que se utiliza para los termómetros. El toluol, mire, no lo conozco la verdad, no, esto fue sacado de la parte teórica, la verdad no lo conozco, ¿cierto? Debe ser otro tipo de alcohol, por la terminación debe ser otro tipo de alcohol. Entonces, mire, se lo utiliza en este rango, ¿cierto? Y el pentano también en este rango de temperaturas. De estos, los que más conocemos, la mayoría de nosotros, pues supongo que son estos dos, ¿no? Para temperaturas muy elevadas, por ejemplo, del orden de 1000, 2000, 3000 grados centígrados, ¿qué tipo de termómetros se utilizan? Ahorita la tecnología ha avanzado altísimo, muchachos. Y entonces, por ejemplo, ahorita se utiliza mucho termómetros que miden las radiaciones, como yo le comentaba. Entonces, el termómetro simplemente llega a usted y dispara una luz, lo prende y él automáticamente dispara una luz y con esa luz puede medir a qué temperatura se encuentra un cuerpo. ¿Cierto? Eso es. Bueno, entonces les comentaba, ¿no? Miren, lo que se utiliza es eso, mirar, por ejemplo, algunas propiedades de la naturaleza, como es el caso de la dilatación, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de la presión. Mira aquí, ¿no? Aquí vemos un recipiente que se encuentra cerrado, ¿sí? Y entonces, al aumentar la temperatura, ¿qué va a pasar? Como es cerrado, entonces el volumen va a ser constante, ¿cierto? Pero la presión, a medida que aumenta la temperatura, como es cerrado, mire, la presión se empieza a incrementar, se empieza a incrementar, y entonces esa relación de temperatura versus presión se la puede utilizar para hacer termómetros. Y aquí, como otro ejemplo, pues, traigo a colación la resistencia eléctrica que aparece en algunos conductores. ¿Listo? Bueno. Entonces hablábamos de que existen varias escalas. Entonces, como para hacer un recordatorio, cuando hablamos de presión, hablamos también de que existen presiones que se las conoce, más bien que la presión se la puede medir considerando
dos escalas, ¿no? Una que se llama absoluta, ¿cierto? Y otra que se llama relativa. Y que estas dos escalas, pues, aparecen en los dos sistemas de medida que nosotros normalmente utilizamos, que son ¿cuál? El sistema internacional y el sistema USCS, ¿cierto? Lo mismo, la relativa, mire, el sistema internacional y el sistema USCS. Pues en el mismo sentido, muchachos, mire, en el mismo sentido aparecen 4 escalas de medida. Ahorita, repito, las más comunes estas 4, ¿no? Que son unas que se llaman escalas relativas, como es el caso de la escala centígrada, que ese nombre ya desapareció ahorita, el nombre con el que más se la conoce es escala Celsius, ¿cierto? La escala Fahrenheit es otra relativa, ¿cierto? La escala Kelvin, que es una escala absoluta, y la escala Rankine, que es otra escala absoluta, ¿no? A lo mismo, mire que en la presión pasa con la temperatura, ¿cierto? Entonces, estas escalas, señores, ¿por qué se llaman relativas? La Celsius y la Fahrenheit. Mire, voy a colocarles aquí asterisco. La escala Celsius o centígrada y la escala Fahrenheit se llaman relativas, primero, porque pues tienen temperaturas negativas, ¿cierto? Recuerden, las escalas absolutas, ¿cierto? Las escalas absolutas son siempre positivas, no tienen valores negativos, ¿no? Observémoslo aquí. Miremos aquí. Creo que aquí pueden ustedes observar. Mírenlas aquí. Mírenlas aquí, jóvenes. Miren la escala Kelvin, sí. ¿Cierto? La escala Kelvin, mire, parte del 0, mírenlo aquí. La escala Rankine, mire, parte del 0. ¿Sí se dan cuenta? ¿No? No hay temperaturas por debajo, mire, no existe. ¿Sí se dan cuenta? En cambio, miremos la escala centígrada y la escala Fahrenheit. La escala centígrada Celsius, mire, el 0 se encuentra por acá y por debajo de ese 0 aparecen temperaturas negativas y por encima aparecen temperaturas positivas. Lo mismo, escala Fahrenheit, mire, ¿cierto? Este es el punto de referencia, 32 grados Fahrenheit. Por debajo de ese 32 aparecen temperaturas negativas y por encima temperaturas positivas. ¿Sí ven? ¿No? Entonces, estas dos escalas se llaman escalas relativas. Escalas relativas. A esta y a esta. Y a estas dos de aquí las llamamos escalas absolutas. ¿Cierto? Entonces, grados Kelvin y grado Rankine. Pero lo que les decía, ¿son las únicas escalas de temperatura? No. Mira, aquí solamente para tener un ejemplo, traigo esta otra, ¿no? Grados Raumur. ¿Listo? En donde, pues, esta escala, pues, la verdad no es muy conocida. Yo creo que está en la vida práctica normal, pues, está caducada. Pueda que se la utilice para algunos datos concretos, ¿no? Algunas actividades muy específicas, porque en realidad pues son las que nosotros conocemos, las que existen de manera general, ¿ok? Entonces, hablemos, por ejemplo, de la escala centígrada. Dice que también se la conoce como Celsius o centígrada, el nombre, el último que quedó fue Celsius, y es la más utilizada en la vida normal, al igual que la Fahrenheit, ¿listo? El punto de referencia es este 0 que está aquí, y este 0 dice que es el punto en la escala, el punto de congelación del agua equivale a 0 grados centígrados, ¿cierto? Y el punto de ebullición equivale a 100 grados centígrados. Se utiliza al agua, ¿por qué? Porque el agua es el fluido más abundante de la naturaleza, pero para hacer estas mediciones se utiliza el agua, no cualquier agua, sino el agua en condiciones, digamos, de laboratorio, ¿no? Es un agua limpia, es un agua pura, ¿cierto? Y eso, bueno, se la utiliza eso. El agua es como
el elemento clave en la naturaleza y por eso se lo utilizó como referencia acá. Entonces, teniendo en cuenta dos puntos, el 0 y el 100. 100 para punto de ebullición del agua y 0 para punto de congelación. ¿Por qué se la llama también centígrada? Porque entre el 0 y los 100 grados centígrados, ¿cierto?, aparecen 100 divisiones, 100 centígrados. Centígrados viene de 100. Entonces, por eso también se la conoce como escala centígrada. Y Celsius se la conoce en honor, creo, al autor, el que la ideó esto, ¿cierto? Bueno, en cambio, por ejemplo, mire, la escala Fahrenheit tiene también dos puntos en consideración. Aquí están los dos puntos, mire, 32 grados Fahrenheit, que es el punto de congelación del agua, perdón, el punto de, a ver, aquí está el punto de, miremoslo aquí, punto de congelación del agua, sí, 32 grados Fahrenheit, ¿cierto? Y el punto de ebullición, que aquí lo dice, es de 212 grados Fahrenheit. Entonces, en esta escala, pues, no existen las 100 divisiones que aparecen en la escala centígrado, ¿listo? Entonces, por eso es que a la centígrado se le conoce, pues, como centígrado. Entonces, la escala Fahrenheit se utiliza mucho, es en los países de habla inglesa, en Estados Unidos, en Europa, ¿cierto? En cambio, acá nosotros, pues, utilizamos más la escala centígrado, ¿no? Y eso, bueno, ¿qué más podemos decir? Eso es con respecto a las escalas relativas. Respecto a las escalas absolutas, tenemos, por ejemplo, la Rankine, que es la que más utilizan, por ejemplo, en países también de habla inglesa, como Estados Unidos, ¿no? Y, como les comentaba, esta escala tiene la característica de que parte de 0. Lo mismo pasa con la escala Kelvin. La escala Kelvin es una escala absoluta, mire, en donde se asume, pues, que bajo este 0, que es el 0 que está aquí, mire, bajo este 0 ya no existe ninguna temperatura. Ojo, se asume. ¿Listo? Lo que se supone, pues, que mire, dice, el objeto no desprende calor alguno y equivale a menos 273 grados centígrados. ¿Ok? Bueno, eso con respecto a la parte de temperaturas. Y por último, para el día de hoy, vemos aquí unas ecuaciones que se utilizan para convertir la temperatura de una escala a otra. Por favor, muchachos, les pediría el favor que le tomen una fotico, porque vamos a hacer unos ejercicios la próxima clase, que será yo creo que el lunes o el martes de la próxima semana, dado que mañana pues es el parcial, ¿no? Entonces, miren, por favor, tomen una fotico a estas. Miren, aquí está cómo convertir de grados Fahrenheit, miren, a grados centígrados. Acá, de grados centígrados a Fahrenheit, de grados Kelvin a centígrados, y en fin. ¿Listo, señores? Incluso, miren, aquí hay unas ecuaciones para convertir, por ejemplo, miren, de grados centígrados a grados Raumur, ¿cierto? Hasta difícil pronunciar ese nombre, ¿no? Y así. ¿Listo, muchachos? Entonces, eso, señores, por el día de hoy. ¿Alguna pregunta con respecto a esta parte de la temperatura? ¿Alguna inquietud, señores? No, profe. No, bueno, vale, listo, chicos. Entonces, si Dios lo permite, ya nos vemos mañana. Muchachos, cuídense. Espero que me les vaya muy bien. Espero que no tengamos problemas con internet, con todo eso, señores. Y muchos éxitos para mañana. Que estén bien. Cuídense. Chao, muchachos, que estén bien. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego, que esté bien. Igualmente, muchachos. Chao, ¿no? Que estén bien. Profe, una pregunta. Karen, Juliana. ¿Tenemos que conectarnos a clase o el parcial ya solo va a estar en Moodle? Buena pregunta. Pues para iniciar, no, sí, voy a colocar la clase ahí porque me toca estar pendiente, ¿no? Por alguna cuestión.
Mañana miramos, Karen, la verdad. Mañana miramos. ¿Listo? A ver cómo se desenvuelve eso. ¿Listo? Vale, profe, muchas gracias. Que esté bien. Bueno, Hasta listo. luego. Hasta luego. Una preguntita, más o menos ¿cuántos puntos va a tener el examen? Ahorita me voy a poner a diseñarlo. Máximo 3. Yo creo que 2 nomás, hermano. Máximo 3. ¿Listo? Profe, o sea, verano, lo de presión de manómetros también va, ¿no? Sí, señor. Que sería el último que miramos pues en primer corte, ¿no? Ah, sí, señor. Ajá. Ah, ya. Sí. O sea, Eso, sí. O sea, mira, todo lo que estabilidad, tiene que ver. estabilidad. Sí, lo que miramos. Ayer les coloqué los temas. O sea, cuando hablamos de presión, eso que tú hablas de manómetros, eso está en el capítulo que se llama medición de presión, ¿no? Entonces ahí está lo que es presión absoluta, presión manométrica, todo ese cuento. Eso es como Lo capítulo 3, creo, ¿no, profe? Sí, señor, capítulo 3 en el libro de Robert L. Mott, cuarta edición. Listo, profe. Muchas gracias. Hasta mañana. Bueno, chao, que esté bien.